Buenas noches, México. Muy buenos aplausos grabados, señoras y señores, cortesía de mi querido productor Román Ochoa. Estoy muy feliz de estar aquí en este planeta mientras exista, planeta que disfrutar. ¿Alguien más se siente que estamos siendo grabados para un documental en tiempo real? Porque con la forma en que van las cosas, estoy esperando que en cualquier momento salga Michael Moore de algún lugar hablándole a alguna cámara mientras nos señala con su dedo pulgar sobre su hombro. Hoy vamos a hablar de una competencia que está más reñida que la final de la Liga MX, Occidente contra Oriente. Pero no piensen en Olimpiadas o en el Mundial de Fútbol. Esto es mucho más emocionante, o mejor dicho, terrorífico, porque tenemos a Irán y a Israel, un verdadero reality show donde el premio no es $1,000,000 ni nada que se le parezca, sino ver quién tiene el misil más grande. A ver quién lo tiene más grande, señores y señores, como si estuviéramos en un baño de una secundaria. Es como una subasta de armas, pero en vez de paletas levantan drones y gritan ¡BOOM! Se están midiendo los alcances, el poder de destrucción. Imaginen a los ingenieros de ambos lados con sus calculadoras en mano anotando: misil X, 200 kilómetros, misil Y, 250, ganamos por 50. Como si fuera un videojuego, pero con consecuencias un poquito más permanentes. Y luego tenemos la parte más macabra del concurso, a ver quién la tiene más gorda. Y hablo de la lista de muertos y de heridos. Es como si llevaran el marcador de una pizarra gigante. Israel, 200 muertos y 300 heridos. Equipo Irán, 500 muertos y 1,000 heridos. Y nosotros desde la tribuna, ¿qué hacemos? ¿Aplaudimos? ¿Nos horrorizamos? ¿O simplemente cambiamos el canal y esperamos el siguiente episodio? Pero la joya de la corona, mis queridos amigos, es la guerra de narrativas. Esa sí que es una competencia de alto nivel. Es el quién dijo qué del genocidio, con qué argumentos, algunos bíblicos, algunos de derechos humanos y otros más petulantes de querer hoteles en la playa. Occidente diciendo es en defensa propia, mientras que Oriente responde es un genocidio. Y en medio nosotros tratando de descifrar quién tiene la mejor trama, quién es el protagonista y quién es el villano de esta telenovela global. Y hablando de villanos, pasemos lista. Tenemos a Occidente con su moralidad elástica, que son como ese amigo que te dice no está mal, es una estrategia innovadora, mientras te roba el último taco. Nos venden la idea de la democracia, de la libertad, pero si no piensas como ellos, bolas, te cae una operación especial o mejor aún, un genocidio por conveniencia. Porque ¿quién necesita pruebas cuando tienes una narrativa bien construida? Así que aquí estamos, en esta gran carpa de circo global, viendo cómo se miden los misiles, se cuentan los muertos y se fabrican las narrativas. Y mientras tanto nosotros, los espectadores, solo podemos reír o llorar, o mejor aún, encender una vela por la cordura. Porque al final del día, esta competencia no tiene ganadores, solo perdedores, con diferentes titulares y sin epitafios. Y la única verdad es que entre misiles y narrativas, lo que realmente se está midiendo es la capacidad de la humanidad para aprender que la historia se repite con las mismas guerras, pero con diferentes y peores líderes. De esto y más vamos a hablar con Talia Iscan en esta Rapé Entrevista. Sean bienvenidas y bienvenidos. Amigos y amigas, bienvenidos sean a otra Rapé Entrevista que tenemos aquí en Chamuco Media, y estamos muy contentos porque tenemos a una amiga, una analista, una periodista que ya tiene rato que está haciendo ruido, o no está haciendo ruido, está haciendo muy buen análisis. Es un término que decimos mucho en México, hacer ruido. Tienes un ratote en Milenio Televisión, tienes un ratote siendo invitada especial de Chamuco TV, de Chamuco Media, y muchas gracias por estar aquí, Talia Iscan. Hola Rapé, muchas gracias por este espacio, ya sabes que me encanta estar aquí.
Ya, a mí también me encanta que estés aquí y sobre todo a nuestra audiencia que está muy confundida de que hay mucho nerviosismo, hay un ambiente bastante raro, este último movimiento que hizo Donald Trump en Canadá al irse así de la nada, bueno, no de la nada, pues, crecieron las tensiones en Medio Oriente. Cuéntanos un poco el panorama que estamos viendo ahorita. El tema de Medio Oriente está bastante complicado porque la semana pasada hemos visto un escalamiento muy fuerte, a lo mejor algo que sí teníamos previsto, pero no en estas fechas. Pues hay que analizar el contexto, ¿no? Estamos hablando de la guerra entre Irán e Israel. Entonces son dos países que realmente tienen muchos años de historia, de relaciones diplomáticas, posteriormente a eso una ruptura, posteriormente a eso una asignación de una enemistad incluso. Hay que tomar en consideración que en el siglo pasado, de hecho, Irán y Israel tenían una amistad. Era una amistad discreta, pero de alguna manera tenían relaciones comerciales, de intercambio de diferentes productos y tenían ese diálogo, porque los dos fueron como los bichos raros de Medio Oriente, ¿no? El Estado judío que pues nunca fue aceptado por parte del mundo árabe y además por las prácticas coloniales, y por otro lado Irán, que pues sí es un gran Estado, pero chiita, y los demás países son sunis. Entonces no piensen que necesariamente todos los países o el mundo árabe ha sido siempre amigo de Irán, eso es no. Y luego pasa algo drástico a finales del siglo pasado con la revolución de Irán, la revolución islámica, pues Irán cambia de postura y también ya después de todos los actos de genocidio y violaciones de derechos humanos de Israel, Irán toma una postura muy fuerte en contra de Israel, incluso en contra del mundo occidental. Allá es cuando se rompe la relación y empiezan las tensiones. Y Israel, pues ya más de 75 años con sus problemas territoriales, con su política beligerante en la región, tuvo ese acercamiento con Estados Unidos. Entonces Estados Unidos también, el enemigo de los enemigos top 3 de Israel, allá estaba. Y Israel se ha vuelto en uno de los países más sancionados del mundo en este siglo actual. Entonces, ¿qué pasa? Pues los dos países en la región, Israel e Irán, empiezan a desarrollar sus programas nucleares. Y tú sabes que es una amenaza, pues es un problema. No más actualmente hay 9 países que según están desarrollando sus propias armas nucleares, que es el fin del mundo prácticamente, no importa quién posee más. Y esto también es una violación de los acuerdos de no proliferación establecidos posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y pues claramente el mundo quiso controlar esta situación, y más porque el mundo occidental tradicionalmente ha sido aliado de Estado judío. Ellos nunca dijeron nada de Israel, como igual estaban callados ante el genocidio, nunca intervinieron, pero con Irán sí han habido bastantes diálogos, incluso bastante tensión. Lo más actual es que en el año 2015, Obama había firmado un acuerdo de no proliferación, de control de esa diplomacia nuclear con Irán, y en el año 2018 con Trump se rompe ese acuerdo porque simplemente Trump lo había visto innecesario. Y ahorita otra vez estamos en la época de Trump. Y en todo ese lapso, pues resulta que Irán sí invirtió en enriquecimiento de uranio, en este caso en su tierra, para tener su propio programa nuclear. Y eso fue interpretado como una amenaza por parte de Israel, y Israel así de la nada, hace una semana decide atacar a Irán. Nadie se lo esperaba. Exactamente. Y la verdad es que es algo que no conviene a ninguno de los dos. No conviene ni a Irán en este momento. Porque, a ver, Estados Unidos fue el país que salió de los acuerdos. Ok, Israel actualmente tiene una superioridad aéreo y también tiene mucha ayuda económico y militar de Estados Unidos. Pero incluso inteligencia estadounidense dice que con ese ritmo Israel podría aguantar 10 o 15 días nomás. Y Irán, pues a final de cuentas es un país soberano, a pesar de que haya sido el enemigo del occidente, es un país que existe, que tiene sus propios programas, su economía, su propio régimen. Y es bastante curioso porque yo he estado escuchando los dos lados, ¿no? Israel dice que es una guerra
existencial para ellos, pero por otro lado yo también estaba escuchando, hablando al líder supremo de Irán, y dicen es que es un discurso del occidente, no se va a acabar. Hoy dicen que fue por el tema de armas nucleares. Si no fueran nucleares, si es que lo hubiéramos firmado, o si no tuviéramos armas nucleares, van a decir es que ustedes tienen misiles. Si no son misiles, van a decir es que ustedes no respetan a los derechos humanos. Si no es el tema de derechos humanos, ellos van a decir es que ustedes no tienen un estado laico. Entonces, claramente aquí tenemos una intervención del mundo occidental queriendo cambiar un régimen de un país ajeno, y eso es el problema, eso es lo anticonstitucional, independientemente que sea correcto o no correcto. Entonces yo sí coincido con ese discurso del líder supremo, porque pues algo van a encontrar, y hoy el pretexto fue el tema de enriquecimiento de uranio, pero ¿quién atacó primero? Y Israel, un estado que actualmente lleva múltiples guerras en paralelo, lleva ataques hacia el Líbano, hacia Palestina, Siria, o sea, todo el mapa lo tiene dominado, porque según necesita sobrevivir, pero ellos son los que atacan a todo el mundo, y allá atrás tienen como todos los bases militares estadounidenses colocados en diferentes partes de Medio Oriente. Se envalentonó Netanyahu en un momento en el que ya estaba incluso teniendo muchas acusaciones, muy atacado por casi todo el mundo, precisamente por lo que está haciendo en Gaza, y que lo sigue haciendo, y el haberles quitado el internet y seguirlos asesinando. ¿Cuál es la pretensión entonces de Israel? ¿Se envalentonó en una estrategia de cortina de humo, como se está incluso dibujando en varias caricaturas? Pues yo creo que es bastante complicado, porque dices que sí, mucha gente, o más bien sociedades civiles y muchos países incluso empezaron a condenar a Israel, pero a mí me sorprende mucho que todavía la política exterior de G7 o de los grandes países, potencias europeas como Francia, como Alemania, como Reino Unido, siguen teniendo una postura pro-Netanyahu, culpando 100% a Irán por los ataques que fueron iniciados por parte de Israel en este momento. Además, estamos hablando de un gobierno genocido que incluso su propia gente ya ni está de una manera homogénea de acuerdo con las políticas y decisiones que Netanyahu toma. O sea, hay mucha personas israelitas que han estado en contra de este régimen de una derecha extrema, a nivel fascista en este caso. Entonces, nomás por el simple hecho de que tengan el respaldo estadounidense, hacen todo lo que se les da la gana, violan los acuerdos, las instituciones, es decir, los organismos internacionales son impotentes, ya nadie está hablando de las resoluciones de la ONU, nadie está hablando de la ONU, y me sorprende mucho porque sí se ve el peso de las alianzas y cómo pueden ignorar o negar toda esa parte de hostilidad israelita en la región, que simplemente no deja en paz a sus vecinos. ¿Tú crees que con esta situación se intervenga Estados Unidos? Ya se está interviniendo. De hecho, ya los portaaviones estadounidenses están en Irán. Asimismo, muchos equipos de la inteligencia de Israel están ubicados en Irán. Entonces, los iraníes ahorita están vueltos locos buscando quiénes son los agentes y espías en su propio territorio. Incluso Netanyahu haciendo como esos discursos diciendo a la gente iraní de que nosotros no tenemos nada en contra de ustedes. Nuestro problema es con su régimen. Cámbiense de régimen. Como si tuviera validez. Exactamente. Entonces, es un nivel absurdo. Claramente Estados Unidos haya ya involucrado, y eso es un tema muy preocupante, porque también tómate en consideración que yo, hablando de esa guerra, siempre hablo y defino una guerra asimétrica. Uh-huh. Es una guerra asimétrica. Totalmente. Entonces los balances de poder se cambian día a día. Vamos a decir, Israel que tiene tecnología, respaldo del mundo occidental, el discurso occidental, portaaviones estadounidenses, sus F-15, F-16 y F-37, que eso fue lo más peleado, muchos países, potencias regionales muriéndose por tener esos F-37 que Estados Unidos casi regaló a Israel en este caso. Pues entonces sí tienen superioridad tecnológica, pero es un estado muy chiquito, tiene una población muy contada. Uh-huh. Su diáspora en este caso nomás le está ayudando a nivel discursivo, a nivel de política. Okay. Entonces es un pueblo muy chiquito. Solo tuvieron, su domo de oro. De hierro. Sí, perdón. Que está fallando. Exactamente. Pues les está fallando, pero sí lograron aún así interceptar como 90% de los misiles que llegaron. Entonces, si hablamos de los muertos, estamos hablando más o menos de una cantidad de que 20, 30 personas y heridos. En Irán, eso claramente
O sea, estamos hablando de cantidades mucho más grandes, ¿no? En el tercer día de la guerra eran 200 personas. Pero también tómate en consideración que pues Irán es mucho más grande y numéricamente tiene superioridad. Asimismo, en esta guerra asimétrica, Irán tiene muchos grupos paramilitares como Hezbollah, como apoya a Hamas, tiene muchos brazos en diferentes países de Medio Oriente haciendo operaciones de acuerdo a sus intereses. Entonces, ellos también tienen su juego y mi teoría sería de que Irán yo creo que es más capaz de luchar en una guerra prolongada, en una guerra como duradera, poco a poco, de desgaste prácticamente. Claro. Y Israel es más táctico. De momento, sí ha tenido más éxito en esto y además tiene apoyo de Estados Unidos. Pero ¿quién gana con esto? Porque nadie quiere un escalamiento nuclear. Eso es lo que iba. ¿Cómo se puede escalar esto? Imagínate que, o sea, hay varios escenarios. Y el escenario que la gente se imagina es que Donald Trump va a apretar el botón rojo y va a hacer pedazos Irán. ¿Qué pasaría con una situación así por el estilo? Pues no se me hace tan sencillo hacer pedazos a Irán. A lo mejor sí, o sea, ellos quieren cambiar el régimen, pero también eso es una intervención directa y están ignorando todo el tema de los brazos armados, todo el tema de los paramilitares, guerrilleros, la opinión pública de la población. O sea, eso sería una intervención total en este caso. Y además, o sea, aquí... O sea, digo, yo llevo días analizando quién tiene más ventaja en qué cosa y ese análisis técnico, pero no se trata tanto de quién va a ganar, porque los dos son potencias nucleares y yo creo que a final de cuentas, si alguien aprieta el botón rojo, como tú me dices, todos vamos a perder. Bueno, no sé, estaba viendo una mapa si llegaría como los efectos de una bomba atómica hasta acá, pues según a nosotros no nos toca tanto. No tanto, pero los vientos son tremendos. Si de pronto tenemos aquí arena del Sahara, o sea, nos ha pasado que hemos tenido estos vientos, imagínate qué pasaría con un viento radiactivo. Exactamente. Entonces, yo creo que es bastante complicado. Incluso hasta la fecha nos ha afectado la economía, ¿no? Los precios de petróleo, los precios de metal. Yo hoy no he checado como hoy en qué está, pero pues acuérdate que el estrecho de Hormuz es el estrecho que controla flujo de 30% del petróleo mundial. Entonces, claramente ahorita el mundo está en un pánico y no es conveniente que sigan con esta guerra, porque andan amenazándose recíprocamente, pero la amenaza nuclear es mucho más grave. Lo que yo veo aquí es que, pues digo, claramente criticamos 100% a la política intervencionista occidental, en este caso, claro. Incluso lo que ha estado haciendo Trump, yo creo que un pésimo manejo, pésima política, Estado de Israel, o sea, un Estado genocida, que, o sea, múltiples temas que trae acá, no acabaríamos discutiendo de eso, pero pues sí estoy tratando de ser racional. Yo creo que lo que urge ahorita es retomar el tema de la diplomacia nuclear. El tema de no proliferación es muy importante y siento que a Irán también le convendría ahorita que se firme un acuerdo, porque además Irán tiene también sus alianzas, relaciones diplomáticas muy positivas con Rusia en este caso, China también, potencias regionales, los países árabes, incluso Turquía, han condenado y han culpado a Israel por el ataque. Entonces los dos tienen sus alianzas, pero los dos bloques son muy fuertes y en diferentes lados. Allá está la asimetría. Yo creo que sí necesitan un acuerdo en este caso. Israel seguramente no va a querer ser parte de ningún acuerdo porque ellos no reconocen ni Estatuto de Roma. Ellos no respetan ni a las convenciones de Viena, ellos no respetan ni a las resoluciones de la ONU, pero pues la única solución sería dejarlo solo en este caso. Y eso, o sea, yo creo que la administración de Trump tiene que reconsiderar y retomar todos esos temas porque pues a lo mejor, digo, no creo que lo puedan lograr, pero si cambian incluso el régimen iraní o si llegan a asesinar el líder supremo y allá y si allá hay otro líder, no van a poder desaparecer toda una nación de Irán. Es mucho más grande y mucho más fuerte numéricamente que Israel. Claro, y aparte, pues no, como tú bien dices, Irán no está solo. O sea, ¿qué está haciendo todo el eje de Rusia, China? No creo que se quede con los brazos cruzados. Pues sí, exactamente. No está solo Irán. Eso es el tema. Y la gente siento que lo ve como un partido de fútbol. Exacto. Analizando.
Pero ya se desestabilizó muchísimo Medio Oriente, toda la región. Israel dice que es existencial, pero a mí no se me hace sentido, porque imagínate ahorita que, por ejemplo, países como Corea del Norte o Rusia o China se movilizaran. Eso sí sería una tercera guerra mundial. Totalmente. Y eso sí ha sido una pregunta que en cada noticiero me preguntan y yo digo, esperen, o sea, como que todavía no llegamos a esto, pero la respuesta de que yo creo que ayer en un debate me preguntaron, ¿esto es una guerra mundial? Y yo creo que sí es una guerra mundial, porque ¿cuáles son los elementos que crean una guerra mundial? Uh-huh. Pues el impacto, ¿no? Uh-huh. Principalmente impacto político, económico, militar a nivel global en este caso. Entonces ya nos está afectando porque todos pertenecemos a una orden interdependiente. Y Irán, pues todo el occidente culpando a Irán, que quieren cambiar el régimen, pero a ver, es un país que tiene derecho a voz y voto incluso en las Naciones Unidas. Además, ellos tienen la ventaja de estar tan acostumbrados a estar sancionados que tienen un mecanismo de resiliencia muy, muy, muy fuerte en este caso. Y Israel es un estado que sobrevive, respira con el apoyo de Estados Unidos, pero Estados Unidos también el día de hoy está teniendo muchos retos a nivel doméstico. Es súper inestable Estados Unidos ahorita. Hace 2 semanas estuvimos hablando de las protestas en Los Ángeles, movilizaciones de los migrantes, incluso los trumpistas ahorita se dividieron entre ellos, la pelea que tuvo con su mejor amiguito, con Elon Musk. Entonces, si hablamos aquí de la política estadounidense, ellos no están estables. ¿Y qué pasa con todas las falsas promesas que Donald Trump había dado? ¿Sabes? Sí, pero precisamente por esas crisis que están teniendo tanto Netanyahu como Donald Trump en sus casas, es que y sobre todo conociéndolos, que cuando este par de cobardes no están en crisis, pues lanzan una caja china, la bomba de humo. Fue muy evidente con Donald Trump, que le destapan lo de las listas de Epstein, Elon Musk, y ¡prum!, desata una cacería impresionante de migrantes, de paisanos, latinos y mexicanos, como nunca antes se había visto. Y se está a punto de desatar, yo creo que ya está en ciernes, una guerra civil. Porque no solamente es entre la población, ¿no? Latinos y magas, sino estamos viendo precisamente a funcionarios que están siendo detenidos, que están siendo acosados, que están siendo arrestados. Tienen una guerra doméstica, ambos lados, y les encanta usar todos estos recursos. Felipe Calderón lo hizo aquí en México cuando ganó de manera fraudulenta la presidencia de la República. Se inventó una guerra. La guerra como estrategia, como cortina de humo cuando están en crisis. A mí me parece de manual. Yo también estoy de acuerdo, como que la guerra estratégica en los momentos de crisis también para desvelar la población y para también distraer la opinión pública. O sea, cada semana incluso Donald Trump está cambiando su agenda. Cada semana es otro tipo de crisis. Hace un mes era la crisis con Putin, de que Putin era loco, él quería arreglar la guerra. Ahorita no está hablando de eso, como que se cerró ese tema. Y luego otra semana fue como la crisis de Elon Musk y Donald Trump. ¿Y qué va a pasar ahorita? Y luego fue el tema de las protestas y cómo Estados Unidos, como el aparato gubernamental, reaccionó ante su propia población civil. Y ahorita es la participación de Estados Unidos en la guerra Irán-Israel. Se abren muchos capítulos y ninguno lo acabamos de terminar o no tiene como un fin. Simplemente ya están pendientes, pero ningún tema se resuelve, y eso también a mí me llega a pensar de que a lo mejor son puras políticas de distracción para cambiar nuestro foco, para cambiar como que nuestros agentes, incluso actores, y sin solución. Y preguntan a Donald Trump, incluso él dice, yo no lo tenía previsto, yo no me lo sé, y luego viene otro tema. Y eso pasa incluso muchísimo en la prensa, ¿no te das cuenta? Eso no tiene mucho que ver con esta guerra, pero acuérdate de los tiempos y la cobertura mediática cuando estuvimos en los tiempos de la pandemia. Todavía estuvimos muy alarmantes con la pandemia y todo el tema de la seguridad de salud, seguridad humana, y de repente sale guerra ruso-ucraniana. Febrero 2022. De repente ya nadie habló de COVID. COVID por sí solo se desapareció. Sí. Esa crisis humanitaria se ignoró. O incluso ya no fue parte de agenda de seguridad internacional ni de la política exterior. Y
fue esta guerra y se empezó a hablar de una tercera guerra mundial incluso. Y posterior a eso, yo creo que desde 2022 estamos en ese periodo de entreguerras entre potencias regionales y es muy interesante. Mira, vamos, Rusia y Ucrania y el mundo toma partidos, están viendo qué partido tomar, el bloque occidental, el sur global, BRICS, Latinoamérica, derecha, izquierda, todos tomando partidos, ¿no? Y luego Israel-Palestina. Y luego en paralelo justo también Pakistán, India, otras potencias nucleares. Así es. Ahorita Irán, Israel. Y también teníamos como que esas luchas de que Líbano contra Israel, etcétera, todas esas dinámicas regionales, pero no tuvimos ni un momento de respiro en ese momento y parece que sí han sido también muchas políticas de distracción. Se me hace inalcanzable la velocidad de cambio de la cobertura, incluso de agenda política, que suena incluso como imposible de administrarlo de una manera consciente. Digo, tú como periodista de muchos años de experiencia, ¿tú cómo lo observas? Pues yo, mira, la primera conclusión a la que llego es ¿dónde carajos está la ONU? ¿Cuál es el poder real de la ONU, de la Organización Nacional, la Organización de Naciones Unidas? A mí me parece absurdo el ver que discuten, que votan y que no tienen ningún poder de convocatoria, no tienen ninguna posibilidad de amarrar a Netanyahu, de amarrarle las manos aquí y allá. O sea, no tienen absolutamente ninguna capacidad real de actuación en los hechos. Y eso es lo que no tienen los pelos de punta. O sea, si después del Holocausto, si después de la Segunda Guerra Mundial se inventa esta organización para tratar de tener reglas y vemos que a lo largo de todos estos años, décadas, no han servido para nada, a mí me parece absurda su existencia. O sea, no estamos protegidos. Entonces, no estamos protegidos. Sí, exactamente. Sales de quien pueda. Yo creo que también es una de las preocupaciones principales de los pueblos, pues, ¿no? Ya se cambió muchísimo la perspectiva y el respeto hacia las instituciones internacionales, hacia los organismos, ONGs, incluso hacia el derecho internacional público, que eso se supone que debería ser muchísimo más fuerte. El día de hoy, las personas tienen una postura mucho más cínica hacia todo esto y yo creo que sí tienen razón. Yo en mi carrera me la pasé estudiando, o sea, artículo por artículo, Estatuto de Roma. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de la Haya? ¿Qué hace Corte Penal Internacional? ¿Cuántas comisiones hay en la ONU? O sea, íbamos a debates, lo leíamos, lo estudiamos, creíamos en ese discurso de institucionalismo neoliberal. Y hoy yo creo que no hay diferencia. Yo todo eso me lo leí, lo estudié. Yo he estado allá, yo he estado en Nueva York 2 veces como activista joven en muchos eventos. Y ahorita digo, pues no hay diferencia. ¿Quién nos protege? Nadie. ¿Quién es el supremo tomador de decisión? ¿Y qué pasa cuando las grandes potencias que a final de la Guerra Fría tenían como poder y tenían credibilidad en un orden unipolar, están hoy perdiendo su credibilidad, se les está cayendo de las manos la congruencia, la lógica, en quién te confías? Eso está muy interesante. Yo por eso cuando analizo ahorita las guerras, no más yo creo que voy más hacia las alianzas, ¿no? Y alianzas de poder, ni siquiera alianzas de democracia o instituciones, porque una resolución que sale de la ONU no nos ha traído soluciones, simplemente es el aparato burocrático que asigna la agenda. A lo mejor nos sirve de alguna manera, porque imagínate si no tuviéramos a alguien que asignara la agenda, pero incluso hoy yo siento que los agendas asignados de la Asamblea General pierden su relevancia y no tienen ese factor de neutralidad. Están discutiendo Palestina. Palestina sigue siendo un país con estatus observador que no puede ni votar. Está allá nomás de un invitado. Están haciendo reuniones de G7 y cada rato está Zelensky invitado el invitado especial con las grandes potencias, nomás para hacer el show. O sea, la foto. Y él va allá, sale en la foto nomás, y él va allá porque necesita más dinero, pero ya ni siquiera las grandes potencias que le apoyaban les conviene. Entonces, pues yo me quedo muy confundida porque
Fíjate, pues teóricamente hay muchas opiniones, ¿no? Pero si lo vemos desde una perspectiva neorrealista, por ejemplo, no sé, hay un experto autor que yo sigo mucho, Merschenhauer, que lo veo como muy, muy crítico. Él estaba hablando de un tema de bandwagoning, que no sé cómo lo podríamos traducir a español, porque incluso la terminología se me enseñó así. Es como cuando te colas como a un tren que va, Ajá. pero es un tema político y se trata de que como hay un desorden mundial el día de hoy, Exacto. los países sin poder o los países con vulnerabilidades o los desprotegidos eventualmente van a estar destinados a colarse a un fuerte y solo así podrían sobrevivir o existir. Entonces yo creo que ese tema de bandwagoning sí existe. Y eso es mi manera de tratar de interpretar esto, ¿no? Porque el tema de Ucrania solito no podría estar en esa guerra, necesitaba en ese proxy colarse a Europa, en este caso a Estados Unidos. Entonces ahorita lo mismo, Israel e Irán sí son potencias regionales, pero hay padres más grandes, más fuertes. Exacto. Entonces, esas son las maneras de cómo yo lo analizo, pero es puro neorrealismo teórico. Eso no nos ayuda a que, como tú me digas, a que agarren a Netanyahu o que cambien un sistema o que ya no exista un genocidio. Eso no nos ayuda porque hay una impotencia muy fuerte y decadencia de los organismos internacionales que sí son elementos de derecho internacional. Entonces caemos en el cinismo. Es muy difícil el día de hoy ya compartir esos discursos de que paz, ya, dejen de parar, democracia, ¿qué es democracia? No, parece que todo se mueve a través de amenazas, ¿no? Amenazas comerciales, amenazas ahora son nucleares, las amenazas de las alianzas, o sea, es como el barrio, parecen, yo veo también mucha testosterona aquí en competencia, ¿no? Prácticamente, y se miden las economías, y se miden los misiles, y se miden, o sea, porque no se miden otra cosa, porque realmente son unas bestias con una pésima salud emocional que se están conduciendo y están llevándose entre las patas al planeta por estas competencias de bestias que carecen de toda capacidad de raciocinio. Tú lo acabas de decir, ya no importan las leyes internacionales, ya no importa nada, es cinismo, me las paso por el arco del triunfo y vamos a ver quién es más fuerte y todo es una guerra de discursos. Yo no sé, yo lo veo muy de animales, o sea, como bien lo dijo, ya es una frase muy trillada y últimamente le están sacando mucho, de que pues sí, la tercera guerra mundial va a ser dirimida con misiles, y la cuarta va a ser con palos y piedras. La gente está muy nerviosa y por eso es que de pronto se necesita pues una voz más grande. ¿Tú sabes ahorita qué se está declarando, en qué situación se encuentra el discurso de Putin? Pues el discurso de Putin ante el tema de Israel-Irán, pues Putin se ha mantenido muy firme, pero ha condenado a Israel de una manera drástica. Entonces yo creo que Rusia siempre ha sido un aliado más como callado de Irán. Ha sido el apoyo a nivel diplomático hasta el momento, más bien lo militar no se ha hablado. No tenemos transparencia, pero yo creo que sí es posible ahorita que Rusia y China tomen un papel un poquito más activo si es que Estados Unidos ya está interviniéndose en la zona. Es que también es un poco lo que dices. Todo eso primitivo que tú me dices, de que meramente realismo político que va en contra de institucionalismo y todo lo que construimos nosotros en la historia de humanidad a partir de la Segunda Guerra Mundial particularmente, pues creó una ambición más comercial, más de negocios, porque cada misil o cada dron son, o sea, cantidades muy importantes de dinero para el país que vendió. Y luego el end user, o sea, la persona que lo recibe, incluso a veces ni siquiera acaba siendo end user, se acaban esos armas o esos aparatos en manos de otros actores ilícitos o paramilitares, en este caso. Y yo creo que hay una crisis también de Estado-Nación en este momento. O sea, Estado-Nación se prioriza el negocio porque necesita billete y
tiene como sus negocios como obscuros, feos, ya no respeta los acuerdos internacionales, a los mismos acuerdos que ellos, las grandes potencias, habían promovido en la fundación de Carta de San Francisco, con la ONU, incluso desde la Liga de las Naciones, pues. Y digo, yo el otro día estaba teniendo como una discusión, un debate intelectual con alguien, y me dicen, es que, Talia, o sea, el Estado-Nación es una empresa, funciona como una empresa. Yo digo, no, yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que Estado-Nación es una empresa. Y es que si se ha vuelto en una empresa, qué horror. Porque Claro. no debería de ser una empresa. El Estado-Nación te tiene que brindar las cosas que una empresa no te podría brindar. Exacto. Y eso es el apoyo jurídico. Ajá. Eso es la protección jurídico. O sea, el tema de los impuestos, porque existen los Estados-naciones para financiar guerras afuera. O sea, sí se convirtió en ese negocio, pero ese negocio no coincide con la política exterior o incluso con los valores que ellos han estado promoviéndose. Entonces yo creo que no está bien verlo normal y no está bien esa transformación, porque a lo mejor la persona tenía razón. O sea, si se está convirtiendo en una empresa, me estaba costando tanto trabajo, Rapé, encontrar argumentos de decir, no, un Estado no es una empresa. Un Estado tiene que tener diferentes funciones. Y a mí me gustaría tener un Estado que me va a proteger, que me va a brindar que me va a brindar salud, garantías, seguridad, Educación. educación, democracia, y no está. Pues quizás estaba hablando de Estados Unidos, porque parece que se está comportando de esa forma. Exactamente. Con unos guaruras ahí en la puerta para evitar que entren personas que no entienden que ellos se quieren convertir o ya son en una empresa. Exactamente. Estados Unidos es ADCB. Pero entonces Estados Unidos no es un Estado-nación. ¿Qué No. hace Estados Unidos siendo un miembro permanente del Consejo de Seguridad? ¿Qué hace Estados Unidos siendo el país que lidera a la OTAN? ¿Qué hace? Hasta sus personas, sus agentes son empresarios meramente. Entonces se deshumaniza. Por eso Estados Unidos tiene tanto problema de crisis humanitaria. Se aleja de los temas de bienestar. Exactamente. No tienen bienestar, tienen negocios y les está yendo mal incluso en sus negocios. Por eso está en crisis el mundo. Entonces, ok, Estados Unidos está en decadencia, están en un resurgimiento de las potencias regionales, pero también cada uno son heterogéneos, Sí, uh-huh. Tienen diferentes intereses Así muy es. diversificados. En este caso, tú no puedes comparar el interés de Brasil con lo de la India o Israel. En este caso, es muy complicado llegar a un estatus multilateral. Eso se nos perdió y no sé cómo se tiene que retomar esto. O sea, retomamos el Estado-Nación, o retomamos las instituciones, institucionalismo, o retomamos derecho internacional. ¿Cómo lo hacemos? Nos caemos en el cinismo. Exactamente, no tenemos ahorita la menor idea y estamos muy preocupados por lo que pueda pasar segundo a segundo. Es impresionante ver la cantidad de ahora cuentas de internet, de medios que están a la espera de una hecatombe. O sea, de estar así, están las cámaras aéreas en Teherán y en Jerusalén, tratando de ver a quién le caen primero los trancazos. ¿Qué avisoras tú? ¿Qué escenario? ¿Tienes algún par de escenarios con respecto a lo que está pasando ahorita? Pues yo creo que sí hay varios escenarios. Okay. Pero no, o sea, estoy especulando nomás. O sea, un escenario creo que está dentro de los intereses de Estados Unidos y Israel es cambiar el régimen de Irán. Pero yo dudo que eso les traiga la paz. O sea, ve lo que está pasando en Siria o toda la historia de los países de Medio Oriente, Yemen, etcétera. O sea, los vacíos de poder crean más caos. Va a ser imposible que Israel cambie el régimen solito, pero digo, si es que suceda, eso va a crear más caos, porque todo ese discurso vengativo de Irán, lo que vemos en los tweets, no es fácil de cambiar solo con una persona. Van matando científicos y personajes y con eso piensan que van a generar un cambio duradero, no, pero sí pueden haber como matanzas serias, yo creo, de más personal estratégico de Irán, y eso nomás crearía, yo creo que más sentimiento de venganza, exactamente, y un vacío de poder. Esto es un escenario. El otro escenario es que Estados Unidos se ocupe tanto con su propia agenda doméstica que deje solo a Israel, aunque parece que les está respaldando. Ahorita Estados Unidos es mucho más débil, es mucho más explícito la situación
de áreas de oportunidad de Estados Unidos. O sea, ya lo estamos viendo todos. Ya te estás cayendo, pues. Entonces está difícil. Y si es que ellos dejan solos a Israel, en este caso, yo creo que las potencias regionales pueden tomar políticas muy estrictas hacia Israel. Incluso mucho árabe radicalmente piensa que el Estado de Israel va a desaparecer en muchos años. Wow. Porque también el fanaticismo anti-Israel causado por el tema de Palestina y genocidio es muy radical. Entonces Israel podría estar perdiendo mucho poder por la presión regional de las potencias. No hay países que se identifican con Netanyahu en este caso. Mira. Esto sí es un escenario. Está un poco acorralado y que también por eso se explica su comportamiento de estar disparando para todos lados. Ajá, exactamente, porque está en una como crisis. Si fuera el viejo oeste, no sabe para dónde. Exactamente, porque está en pánico. Y otro escenario sería de que por tanta disuasión, de que todos son potencias nucleares, somos racionales, ya aquí armamos nuestro drama, ya aquí está el discurso propagandístico, pero realmente no somos tan tontos para caer en esto, firmamos cosas y nos acordamos, hagamos negocios. Nos tranquilizamos. Tú no enriqueces uranio, pero tú hazte esto, tú y tú vamos a hacer en secreto tal negocio, tú y yo vamos a llegar a un acuerdo de petróleo, tú y yo vamos a firmar una nueva alianza, porque también eso fue parte del speech de Trump, ¿no? Así es. Yo vengo a hacer negocios. Sí. Pues hacer guerra, en este caso, al parecer no le va a salir como buen negocio. Y sostener a Israel para siempre no es un buen negocio. No es un buen negocio. Entonces, yo me voy más hacia tercer escenario. Yo creo que sí pueden llegar a un acuerdo porque a Irán también le convendría, pues Irán perdió muchos soldados, es mucho desgaste, perdió muchos científicos sentarse sobre la mesa otra vez con Estados Unidos y que Estados Unidos frene también a Israel en este caso, porque Israel en paralelo tiene tantos problemas que también parece que quieren como que cambiar la perspectiva, porque no es como que cuando ataca a Irán acabó el genocidio en Palestina. O sea, tiene muchas agendas de violencia hacia derechos humanos en el mismo tiempo. Así es. Entonces, no caer en este juego. Digo, esos son los escenarios que a mí se me ocurren. Vaya conflicto en el que tenemos. Este programa, se lo voy a decir, está grabado hoy miércoles. Este programa sale mañana jueves. Usted lo está viendo hoy jueves. ¿Qué día es jueves? De 19 de junio. Esperemos que todavía exista planeta mientras la gente está viendo esto. Yo espero que no haya ningún otro conflicto, porque lo último que vimos fueron amenazas de parte del líder de Irán. Esta noche va a haber una gran sorpresa que va a recordarse por siglos. Y luego Trump, hasta este momento, las 4 de la tarde, 5 de la tarde, hora de México, Trump se quedó con el ríndanse incondicionalmente. Yo no veo, como tú bien dices, este tercer escenario. A mí me parecería fabuloso que realmente bajaran esta temperatura en las discusiones y declaraciones. A mí me falta todavía ver, y tenemos mucha censura aquí en México, en esta parte del planeta, sobre lo que se está diciendo en China, en Rusia, en Turquía. O sea, tenemos muy poca información, tenemos muy poca difusión de lo que se declaran en esa parte del planeta y que necesitamos para poder tener todas las cartas sobre la mesa, que nos hagan respirar un poco, porque aquí nada más estamos viendo las más estridentes, ¿no? Exactamente, es correcto. Yo creo que hay mucho tema actual, que son muchas crisis humanitarias, migratorias, crisis tecnológicas, crisis de ciberataques, crisis militares, crisis de guerras tal como convencionales y de guerras híbridas, también del tema de propaganda que tú me dijiste. El tema de comunicaciones es otra trinchera bastante poderosa, porque es la guerra de las narrativas. Exactamente, estoy de acuerdo. Es una guerra de narrativas y voy a inventar un término que lo estoy trabajando en mi doctorado. Muy bien. Pero no tengo bases todavía. Yo como que he estado empleando mucho un término que se llama narrativas geopolíticas,
pero veo que no tengo mucho sustento filosófico teórico. Entonces yo estoy pensando en eso, son guerras, si estamos trabajando guerras es geopolítica, y si son narrativas es comunicación, Sí. o sea, periodismo, y hay que juntarlos en algo. Y sí existen narrativas geopolíticas, Claro. porque igual que las narrativas de civilizaciones, ¿no? De que esto es el enemigo, esto es el bueno, y esto es el malo, y nosotros vamos a hacer esto. Y es muy complicado porque tenemos tanto material accesible que consumir, que al final de cuentas yo siempre digo que es mucha responsabilidad, necesitamos una alfabetización mediática Así es. muy fuerte, Así y tú es. sabrás mejor que yo en este caso, pues. Hay muchos análisis al respecto. Hay un libro que a mí hace poco me sorprendió muchísimo, que es de Fernando Casado, es un español, que se llama Antiperiodistas. Y bueno, te da la radiografía de todos los grandes negocios, incluso armamentísticos, que tienen algunos, por ejemplo, Le Figaro en Francia, que lo que menos les importa es hacer periodismo. Se esconden detrás de estos grandes medios que utilizan nada más para impulsar sus negocios, para poder maniobrar, manipular incluso políticas Claro. de Estado, para manipular un sistema judicial, incluso compra jueces, compra ministros, compra políticos, crean escuelas. Fíjate, Sí. esa es otra cosa que casi no se habla, porque no solamente es la creación de los grandes medios de comunicación con un montón de tentáculos, sino también las escuelas. Claro. Se meten a hacer escuelas, invierten incluso en productos culturales, películas, documentales, caricaturas. Acabamos de descubrir una caricatura que se está desarrollando en Argentina con un discurso hiper, ultraderechista. Para darte un quemón así leve. O sea, es importante esta alfabetización mediática en todo el mundo. Y sobre todo cuando estamos viendo que tienen todos los recursos del mundo. Todos los recursos del mundo. Cuando nosotros tenemos estos esfuerzos comunicativos, así, a nivel embrión, a nivel casero, atinglado, y llega otro, y llega otro, y llega otro, y llega otro, y llega otro. Sí, hay que averiguar quién está detrás, quién los financia y todas estas cosas, cómo se financian. Eso también es muy importante. Como también es muy importante saber cómo se financian los grandes medios de comunicación. Es correcto. Estoy 100% de acuerdo. Tomaste tantos temas interesantes, incluso el tema de soft power, ¿no? Todo Exacto. Lo que consumimos tiene un mensaje. ¿Quién lo financia? ¿Quién está atrás? ¿Qué es la casa productora? Esa casa productora, ¿qué afiliación política tiene? Exacto. Si es que no tiene afiliación política, ¿qué afiliación empresarial tiene? Exacto. Porque incluso las empresas o estos grandes corporativos multinacionales también son actores. Entonces, es tan complejo, porque mira, en el siglo pasado, por ejemplo, grandes autores, grandes teóricos como Chomsky ya han hablado de propaganda, pero para ellos el propaganda era muchísimo más sencillo de escribir porque era una propaganda de blanco y negro, comunistas y capitalistas, Estados Unidos y en ese caso la Unión Soviética, pues entonces fue mucho más visible, mucho más explícito. Y ahora no. Ahora la propaganda está escondido en el arte, Exacto. en la educación, en cine, en todo, en periódicos, está en discursos, está en las sociedades, está escondido en todo y es accesible y no es blanco y negro, ni siquiera es una desviación 100% ideológica, porque Chomsky siempre lo ve como desde la ideología, pues es muy del siglo pasado, pero hoy ideología sí tiene un papel. Sí. Pero más allá de ideología, hay muchas ideologías que se empalman en momentos como que como que tienen intereses en común y algunos no, entonces hay más allá de esto. Sí. Y es súper complicado porque es como dices, yo leí tal cosa y dicen estos números, ¿qué noticiero es? ¿Qué papel es? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es la empresa? ¿Es estatal o no es estatal? Va así. La historia. Y es muy curioso, uno vuelve loco, pues no es tan simple y sencillo identificar una propaganda, incluso está escondido en muchas ocasiones con actos de diplomacia pública. Totalmente. Ay, es un gran tema porque, y fíjate que nos faltan más foros de discusión, de análisis, de estar rascándole, porque en verdad la tarea es titánica. Y mientras más sepamos quiénes están detrás de quienes nos están informando, porque señoras y señores, la información es un bien común
que nos orilla, nos lleva a la toma de decisiones. Cuando estás mal informado o cuando estás manipulado con esa información, pues te lleva a tomar decisiones que pueden ser perjudiciales para el bien común. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado de dónde nos informamos, con quién nos informamos, de dónde siempre. Este ejercicio lo venimos en el Chamuco sugiriendo desde hace 30 años, porque en verdad el darnos cuenta quiénes están detrás del Televisa, de TV Azteca, como tú bien dices hace rato, bueno, antes era un poco más fácil, ahora son un montón de opciones de las que hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo con la proliferación de las redes sociales, porque todo el mundo se esconde detrás de muchas opciones. Exactamente, estoy de acuerdo, es súper confuso y digo, regresando al tema de Irán-Israel, ya vamos a ir viendo, yo creo que, o sea, en estos días también pueden haber cambios, qué bueno que aclaraste que grabamos hoy. Sí, porque no a lo mejor es fin del mundo. No nos estamos excusando, pero bueno, por muchas complicaciones, pues tenemos que grabar este programa hoy miércoles, pero usted lo está viendo hoy jueves. Y bueno, este jueves que usted después va a ver. Que no nos critiquen, que no estamos actualizados. No, estamos tratando de trabajar por tener programas en vivo, pero eso ya lo veremos. Talia, siempre es un placer platicar contigo. En verdad, yo les voy a confesar algo. Ella y yo nos encontramos casi todos los viernes a las 8 de la noche en Milenio Televisión, en los estudios, porque ella está a punto de entrar con su sección con Pedro Gamboa, a quien le mando un fuerte abrazo, y yo estoy a punto de presentarle los cartones internacionales, los que puedo, porque solo son 10, imagínate hacer la curaduría de cartones que estén hablando sobre un tema relevante, y a veces están muy occidentalizados estos cartones, muy eurocentristas, entonces hay que trabajar eso, y es un placer para mí escucharla, no solo informando, analizando, sino también debatiendo con mi querido Pedro, porque hay que dar la batalla. Hay que dar la batalla en donde nos inviten, o sea, la trinchera, que nunca se juzgue la trinchera, sino cómo se defiende la trinchera. Estoy 100% de acuerdo. Y bueno, es un placer porque también tienes una trinchera en un periódico, en el Universal. En el Universal, en el Heraldo y Milenio. Ah, mira, exactamente. Sí. Y bueno, pues tú ya eres una invitada especial aquí en esta casa, Chamuco Media. Talia, te queremos mucho, te apreciamos mucho, te respetamos mucho y siempre que se pueda, ojalá que se pueda. No, hombre, muchas gracias. Chamuco también para mí ha sido casa, de verdad. Yo no saben la emocionada que ando. Para mí eso sí, de verdad, ese espacio tiene un lugar muy especial. Digo, yo voy casi a cada espacio porque sí lo veo exactamente como una oportunidad, un espacio para generar contenido. Pero Chamuco, totalmente. Yo también, la verdad, los quiero mucho. Quiero muy pronto verlos en Chamuco Televisión también. Tenemos tanto que hablar con ustedes siempre. Cada plática es muy intelectualmente estimulante. Y pues aquí seguimos. Muchas gracias. Amo Chamuco, es casa también. Muchas gracias. Y esta es su casa, señoras y señores. Ya lo sabe que este programa es para compartir, para comentar, para coleccionarlo y sobre todo para que lo estudiemos, para que lo analicemos, para que agarremos un papelito y una, porque siempre hay un libro que se recomienda, siempre hay otro programa que se recomienda, una película. Es una manera de enterarnos, no nada más a través de la información en estos espacios, sino que hay que ver cine, hay que ver teatro, hay que escuchar música, hay que conversar, hay que discutir, porque eso nos hace mejores terrícolas en este planeta. Y no hay que acabárselo, hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo informándonos bien. Es correcto, informándonos bien, consumiendo las cosas con alfabetización mediática. No consumir veneno. No hay que consumir veneno. Si hay intereses ahí empresariales y hasta de armas, imagínense nada más. Un medio de comunicación que su principal negocio son las armas. Eso no es un medio, señoras y señores, eso no es un medio de comunicación, es un medio de manipulación para hacer más guerras. Y no queremos más guerras, queremos información. Es correcto. Venga, muchas gracias, Talia. Muchas gracias, amigo. Ya lo sabes, señores y señores, cuídense mucho, nos vemos a la próxima.